a ese probable temor a ser percibido, como en el personaje que vimos ahora. Atrás de mí escuchaba a alguien que decía, está tapando el ojo. Hay un precepto cartesiano que versaba, ser es ser percibido. Y precisamente la idea de film es aquello en el que el personaje lo que trata de hacer es cerrar el ojo. Él mismo cierra su ojo, él mismo cierra todo tipo de orificio, la mirada de los gatos, la mirada del perro, la mirada del loro, la mirada del pez, incluso el agujero sobre la ventana, él lo cierra, pero al final no se puede escapar de sí mismo, ¿no? Y con eso se cumple el precepto hegeliano de que el ser humano está condenado a sí mismo, de tal suerte que no puede desprenderse de su propia piel, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes, digamos, aportes que tiene Beckett a la cultura humana. De algunos de nuestros expositores del documental lo expresan de esa manera, y a la vez también tiene esta facilidad de ser como un autor de arcilla, ¿no? Como decía José Ra, que ahora es más famoso que yo, tiene un programa de 22, conste que yo no hice famoso. Hacer su propio Beckett, ¿no? Yo tuve mi primera aproximación a él a los 21 años, no estaba tan chico. Encontré la traducción de José Emilio Pacheco a Cómo es. Era una edición curiosamente del año 66. Fue la primera traducción que se hizo justamente un año después de que se publica Film, película que nunca había llegado a México. Y como dice Castañón, esa traducción de alguna manera influye a la literatura hispanoamericana, pero no nada más en un sentido estilístico, sino lo que comprueba es que toda la literatura ya estaba en un proceso de deconstrucción. Ese mismo año Salvador Elizondo escribe Falabella, que es una de las novelas que yo considero son muy semejantes a la obra de Beckett, en el que el lenguaje se deconstruye, en el que se niega precisamente al Padre. Es decir, si cuando en el Génesis Dios dice hágase, lo que trata esta literatura ya no es de hablar ni de crear, sino de tratar de contradecirlo a partir de la descripción del silencio. Hay un artículo de George Bataille muy emotivo sobre Molloy, que es una de las novelas de la trilogía de Beckett, donde trata de explicar cómo es que Beckett trata de describir el silencio a través de las palabras. Es como tratar de describir la oscuridad mediante la luz. Esto nos demuestra que Beckett es el último eslabón, precisamente yo creo que desde la modernidad, pues, autores como Chamfort, revolucionarios franceses, las épicas, digamos, decimonónicas, Dostoyevsky, Tolstoy, las de principios de siglo, Proust, Joyce. Beckett lo que hace es generar exactamente la misma montaña, pero sin palabras. Esto es fundamentalmente el mensaje que yo encontré y que traté de plasmar en mi documental. Y por lo mismo, el propio Beckett genera drama, genera música. La música que se escuchó de fondo es de Morton Feldman, un músico contemporáneo de los años 60. Y bueno, inspira al maestro Castañón, inspira a estos hippies a generar ese tipo de música que cuando ustedes lo escuchan de fondo del documental funciona bastante bien, pero a la hora de verlo en la pantalla resulta insoportable, ¿no? Es un poco como el silencio que después se enfrentan en film, que también de pronto, salvo el gran humor que algunos de ustedes tienen, que no sé si sea de nervios o porque no se entiende muy bien, pues el gatito finalmente es lo que nos es más afín, y es precisamente ese contraste, ¿no? Hay una especie de insoportabilidad también en la incomprensión y en la deconstrucción, pero con un poco de atención se puede entender ese discurso. Y bueno, fundamentalmente esa fue la idea que yo traté de plasmar allí. No sé si tengo alguna cosa que preguntar y increpar. ¿El film original no tiene audio? Es una película silente. De hecho, el propio Beckett utiliza a Buster Keaton, que es un emblema del cine mudo, silente, precisamente para llevar a cabo
su obra en un contexto como en el que explicaba Nicolás Cabral, en un tiempo quizás posterior al tiempo o antes del tiempo. Es un mundo completamente paralelo. En el inicio de Crab's Last Tale dice: en algún lugar del tiempo, donde está el viejo con su lavadora. Curiosamente, Salvador Elizondo en Miscast dice: la escena puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, en cualquier tiempo, en cualquier época, siempre y cuando sea dentro de un teatro. En ese sentido, precisamente es por eso la idea de atrapar el silencio. ¿Alguna otra pregunta? No. Puro silencio. A mí me llama mucho la atención esa parte donde él ve como esa foto de esa imagen que está frente a él. Zaratustra, Dios. Ah, ya. Así que lo hizo como con toallas, así como si era un prisionero. No sé. Y como reflejando que él se veía ahí como en la prisión él mismo. Que no sabía qué hacer con su vida, como que siempre andaba de aquí para allá, explorando el cuarto, el alrededor, ¿no? Como que no sabía para dónde ir, ¿no? Y cómo tenía el temor de ser percibido, ¿no? Por los animales, no sé, se me fuera como si esa persona hubiera estado en la guerra, como que huyendo, escapando de un pasado tormentoso. Pues sí, de su propia existencia, ¿no? Porque niega a Dios, que es la figura de Zaratustra. Al romper la fotografía de su madre, de su padre, de su infancia, de sí mismo, pero al final la cámara logra un efecto fantástico, que es que se convierte en un personaje, digamos, desdoblado de sí mismo, que es el que sale al encuentro del personaje. Entonces todo lo que tú dices es en realidad cierto, solo que es expresado de una manera beckettiana. Digo, esta película ha influenciado mucho. No sé si alguno de ustedes vio Eraserhead o El hombre elefante, de David Lynch. Bueno, pues la huida, ¿no? Incluso la huida a través de un muro, cuando el hombre va huyendo, Joseph Merrick va huyendo en la estación del tren, incluso la idea de cubrirse con el sombrero es exactamente tomada del film. Y en Eraserhead, el escuincle, el engendro de Henry, el que llora, es precisamente el pez, así que pueden dejar de ser fans de David Lynch, convertirse al beckettianismo. De hecho, en esa zona donde él va corriendo me acordé de la película del pianista, donde el pianista está en un lugar ya por la guerra todo derrumbado y él tratando de sobrevivir buscando alimento. Bueno, a mí esto me dio risa, ¿no? Pero después como que voy viendo como ese drama de la misma vida, ¿no? De estar en una situación así, ¿no? De hallarte así, ¿no? Pues es algo como arquetípico, ¿no? O sea, no en vano Beckett escuchó una conferencia de Jung sobre los arquetipos. Son situaciones que se manifiestan constantemente. Digo, la virtud de Buñuel es precisamente atrapar esa miseria humana a través de las ciudades. Pero, por ejemplo, digo, películas mexicanas que ustedes conozcan, digo, El Amores Perros, la parte que corresponde a las colonias proletarias, pues es precisamente esa misma miseria que se ve reflejada también en la habitación de la colonia Condesa, donde está la gente exitosa y un perro se mete a la duela, ¿no? Es exactamente la misma situación, solamente que reflejada en diferentes estados. El tema es exactamente lo mismo, es un poco la miseria, pero no tan miserable, quizás un poco de comicidad, ¿no? Es como quizá ver algún cantante de esos que andan en los restaurantes echando guitarra